Mm. ¿Cómo se inhabilita? ¿Se inhabilita? Ah, ¿Quieres que nadie no, se no. Pará, todavía no está. Fernando Posadas. 5 personas esperando. Ah, que vos me decís que aparecen de a 3. Claro. Eso es lo que te demora. Sí. Porque aparte no es que vos le das y entran en nada más, sino que tienen como 2-3 segundos de join. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? No, tenés el micrófono deshabilitado. Hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí, está perfecto. Bien, Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Fernando, no te escucho, no se te escucha. Fíjate, algo pasa con tu micrófono. Hola, Ale. Hola, ahí se te escucha, Fernando. Perfecto. Bien, gracias. Bien. Lo voy a poner en silencio. Sí, Ale, para hasta probar. que hablemos. Perfecto. De la dirección. Bien, perfecto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Ale, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar. No, por favor, un gusto para mí. Bueno, ahí estamos haciendo el proceso de aceptación de los ingresantes, así que era para probar tu Dale, micrófono. Gracias, dale, Pablo. dale. No, por favor. Ahí lo invito a Francisco. Bien.
Bueno, Alejandro, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a Fernando, a Francisco, a Pablo, y bueno, a todos los asistentes que se están sumando. Bienvenidos y bueno, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esta charla, una charla muy importante que está brindando el Centro de Estudios Populares y Políticas Públicas, y que nos está dando la posibilidad de estar en estas nuevas modalidades que hemos adquirido en estos últimos tiempos, como son las charlas virtuales, y de las cuales estamos disfrutando mucho en diferentes temáticas, más aún cuando tienen que ver con los desafíos que implica y que va a implicar en nuestro país esto de la post-pandemia en materia de política, ¿no? Les quería contar a todos los asistentes que por favor, durante la charla de cada uno de los disertantes, que puedan mantener sus teléfonos, sus micrófonos apagados, silenciados, ¿sí? Para que no se interrumpan los disertantes. Ellos van a tener aproximadamente un tiempo de 10 minutos para hacer su exposición, y al final se va a dejar un tiempo, si alguno quiere hacer una intervención, quiere hacer alguna pregunta, lo va a poder hacer con el sistema de Zoom, que es con la manito, ¿sí? Levantando la mano, van a pedir la palabra y se van a dirigir, se van a presentar y se van a dirigir al ponente que necesiten hacer la consulta, ¿sí? Así que bueno, esas son más o menos las condiciones para que nosotros podamos dar inicio ya a esta charla, dándoles la bienvenida a todos. Alejandro, muchas gracias por permitirme también participar de ella. Alejandro va a ser el moderador, él va a estar coordinando también toda la reunión, quien es presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios y Políticas Públicas, es director provincial también de ACEP, la Asociación de Estudios Populares, aquí de la Delegación Santiago del Estero, a través de la Fundación Konrad Adenauer. Y bueno, darles la bienvenida, si ya están todos y estamos en condiciones de empezar. Sí, ahí estamos dando la aceptación, gracias Lili, estamos aceptando a más asistentes, o sea, el proceso de ingreso es un poco lento, la conectividad no es muy buena, pero bueno, vamos a tratar de esperar 2-3 minutos más, si les parece, para iniciar y que la mayoría de la cantidad de asistentes posibles. Perfecto. A medida que, bueno, vayan ingresando a todos, que también se les va a ir informando, y a los que vayan ingresando y que recién no estaban, que son en instantes nada más que ingresan, por favor tratar de mantener, repito, los micrófonos silenciados para que no se produzca ningún tipo de interrupción, ¿sí? En cada uno de los disertantes que van a exponer su tema, que siempre va a dar vuelta en esto que son los desafíos de la política para la Argentina post-pandemia, que es la temática de esta reunión, y bueno, ver qué aporta cada uno desde su sector, para que también toda la gente vaya teniendo una idea, vaya también viendo la visión que tienen cada uno de ellos para con lo que va a ser la política y cómo se va a hacer política y las diferentes formas en que se va a seguir después de este tiempo, en esto que ha marcado un antes y un después, en todas las formas de vida, no solamente en la política, en la parte económica, social, cultural, y bueno, vamos a ver qué aporta cada uno desde su visión, desde su trayectoria, desde su experiencia, para esto de hacer la política después de esta pandemia. Pero si les parece bien, vamos a dar inicio a la videoconferencia, Zoom. En principio, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, cada uno de ustedes, por tomarse este tiempo para poder conversar y entre cada uno de nosotros intercambiar ideas, escuchar a nuestros expositores que representan una visión importante, cada uno desde el lugar de gestión que tiene cada uno de ellos. En el caso del compañero Fernando Posadas, diputado provincial del bloque Frente de Todos de Jujuy, un compañero de militancia de muchos años, conocemos desde la JUP, Córdoba, que tiene su visión, si bien es recientemente electo legislador, ha tenido una labor bastante importante en estos tiempos, en la legislatura de Jujuy. El amigo y compañero procurador intendente de la banda, Pablo Mirolo, que también nos ha dispensado su tiempo para poder compartir con nosotros y aportarnos desde la valiosa experiencia que tiene desde la gestión. Ya va por su segundo mandato y es importante tener la visión de un hombre comprometido y de la gestión, cómo él entiende
se avecinan estos nuevos tiempos post-pandemia. Y por último, el amigo compañero Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de la Nación, un hombre que es muy caro al sentimiento del peronismo, el apellido que porta, pero no solamente por su abuelo y por toda su familia, sino por él mismo, un gran militante, un compañero que también se ha hecho un tiempo para poder compartir con nosotros este espacio, así que le damos la bienvenida a todos, agradecerles nuevamente, y Fernando, si te parece, iniciás vos un poco esta conversación. Fernando, ¿me escuchás? No sé, el micrófono de Fernando. ¿No tenés habilitado el micrófono? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias por la presentación. Un saludo también a Francisco Cafiero, como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa. Tuve posibilidad de conocerlo en noviembre de 2019 en el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, en la sede. Hemos podido, digamos, intercambiar unas apreciaciones, así que también mi interés particular es que podamos escucharlo a él, que tienen cosas muy valiosas para decir. Un saludo a Pablo Mirolo, con quien, digamos, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él, así que ojalá que se dé pronto la posibilidad de poder conocer a los compañeros. Y a vos, Alejandro, te hago llegar un saludo, así también a todo el equipo que está detrás de esta organización, que no conozco el esfuerzo del cual dispensó y se abocó. Y también, bueno, de que hay muchos contactos de referentes políticos, deportivos, sindicales, sociales, militantes, dirigentes, así que también a todo ello le hago un gran saludo. Vamos a pasar directamente al tema en cuestión. Vengo a hablarles de uno de los temas que como militante político, dirigente y funcionario público me interesa, sobre todo desde el inicio de la cuarentena a raíz del coronavirus, y por supuesto que inquieta. No vamos a hablar de números que deja la pandemia, me interesa mucho el aspecto social, económico, por supuesto lo devastador, digamos, que nos va a representar también el plano político, que es un tema nosotros todos los días está pendiente, está presente, y que no tiene que ver con la ideología, ni liberal, ni comunista, ni socialista o anarquista, o partidaria, digamos. Esto, la verdad, que excede a todas las corrientes ideológicas y partidarias. Por lo tanto, el enfoque que quisiera darles es desde una realidad de un compañero de Jujuy que vive una particularidad, tengo que decirlo, que en mi provincia, digamos, me toca ser el gobierno de la oposición, y el gobierno actualmente, bueno, es oposición al gobierno nacional. Eso quería hacer una breve introducción porque es interesante que ustedes lo sepan, ¿no? Tengo que reconocer que mi preocupación también, no solamente el coronavirus, sino que llegó el mismo día de la pandemia, que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud. Es más, fue un día que estaba tomando un vuelo a Buenos Aires, un martes 10 de marzo, y tenía previsto el regreso el viernes 13. Y me empecé a hacer una serie de planteos si estaba haciendo el viaje correcto en esa oportunidad, porque estábamos entrando a toda esta problemática sanitaria. El miércoles 11 declara la Organización Mundial de la Salud la pandemia, y el jueves 2 de marzo, después de escuchar los anuncios del gobierno nacional y provincial, es como que me cayó la pesada cortina de la realidad. Hasta acá es una historia más o menos compartida por la mayoría, por muchos. Quizás yo lo veía como que era un tema bastante lejano. Me surgieron interrogantes, planteos, conjeturas e hipótesis. Muchas preguntas, digamos, muy pocas respuestas, como las que está viendo hasta el momento. Por tal motivo, digamos,
uno se empezaba a preguntar sobre los países donde se había originado el virus, China, otros países como digamos, que ya en ese momento estaba descendiendo un poco la curva, y otros donde ya la curva estaba en pleno ascenso, como Europa, y el caso de América Latina y Estados Unidos, que teníamos, digamos, ya la problemática, pero, digamos, no había explotado todavía aún. La pregunta que uno se hace, ¿qué tipo de control, con qué rigurosidad estarán manejando la situación? Todas esas preguntas que uno, desde la Argentina, desde Jujuy, me hacían pensar de que, bueno, todo eso dependía de cómo se comportaran los gobiernos, la expansión y el nivel de impacto, ¿no es cierto?, en nuestro país y en nuestra región. Por eso mismo, aquí es donde uno se empieza a percatar de que no estaba en los planes de nadie, de ningún gobierno, que estábamos aprendiendo y desandando el camino a los golpes prácticamente. Como bien dicen algunos, no hay una maestría al respecto, no hay una especialidad, por lo tanto, ese era uno de los desafíos que los líderes en adelante y los gobiernos sobre todo íbamos a tener que enfrentar. Nos encontramos con que, bueno, teníamos una predisposición para conocer lo que teníamos enfrente, que los gobiernos, sin distinguir, digamos, como decía, de ideología, empezaba a aparecer cómo eran los liderazgos que empezaban a enfrentar, digamos, esta situación. Una situación de que es lo más parecido a una invasión, a un asedio, ¿no es cierto? Como también dicen, una especie de guerra, ¿no? En donde si no estabas preparado para el evento final, lógicamente no es muy difícil anticiparlo. Por eso, acá quiero llegar a un planteo político que a mí particularmente me surgió, de cómo será el nuevo liderazgo político el día después de la pandemia, que seguro será necesario construirlo y que en muchos casos lo están haciendo, está en marcha esa construcción de liderazgo nuevo, pero el tema está fundamentalmente, acá quiero destacar, es si le damos un enfoque socialmente responsable. Bueno, y sobre el tema del liderazgo, que no voy a hablar sobre los conceptos, ya todo el mundo lo conoce, pero desde mi perspectiva, los liderazgos a lo que uno apunta es los líderes que reconocen el problema y los que lo ocultan, los que dicen la verdad y los que mienten, los líderes responsables e irresponsables. Me atrevería a decir los liderazgos tóxicos versus los liderazgos saludables. Y acá yo les mencioné que pertenezco, soy de la oposición en un gobierno, digamos, adverso a mi signo partidario. Por lo tanto, también hay un liderazgo de la oposición, que podríamos denominarlo responsable o una oposición destructiva. Es importante reconocer, para los que nos toca hacer oposición, provincias gobernadas por otros signos políticos. No hacer un comentario, digamos, tenía dado a hablar por ahí, sacando extractos de algunos de las páginas web, digamos, sobre la responsabilidad social, porque también me refiero a eso, hacer un liderazgo, un nuevo liderazgo político con responsabilidad social, había mencionado. También está interesante poder hablar sobre los liderazgos de género, las mujeres líderes políticas que sobresalen en esta pandemia, también las que se le ha llevado puesto esta pandemia, los casos
los mejores casos como Alemania, como Zelanda, ¿no? El caso de Bolivia, en donde, digamos, bueno, que ya todos lo sabemos, que Bolivia explotó el tema del virus, y bueno, y tuvieron que pedir un crédito internacional para poder, digamos, afrontar compra respiradores, ¿no? Y líderes sociales, también los líderes de los políticos, hombre, es muy largo, pero vamos a ir, digamos, pasando al tema de Argentina. Quiero hacer mención porque es importante en esto del liderazgo de Alberto Fernández, porque hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que me lo hicieron y que se lo hacen, digamos, cotidianamente, de cómo habría sido un gobierno, un liderazgo, cómo podría haber sobrellevado esta pandemia, alguien como Macri, por ejemplo, qué hubiera pasado con un gobierno de la Rúa. ¿Estamos hablando de liderazgo, digamos, en esos casos? Seguro que sí, pero como decíamos, hay liderazgos responsables y los que no lo son, digamos. Y de Argentina, los científicos de investigación, se nota que hay un presupuesto para CONICET, se nota que, digamos, se apuesta a la investigación de educación. Me quiero concentrar un poco en Jujuy, decirles que acá el cargo del oficialismo lo representa el gobernador, que roza el absolutismo, también eso hay que decirlo. A la oposición, digamos, me están cortando un poco, lo voy a hacer más breve, pero bueno, decirles que Jujuy, y hay muchos que me están escuchando, hay un liderazgo de la oposición responsable y irresponsable. Lo que somos responsables, luego tenemos, digamos, mejor porvenir para los jujeños. Y también hay un liderazgo que dinamita puentes, que es a lo que, digamos, que no quisiéramos, digamos, que la sociedad se sienta reflejada, también, digamos, de adelante, y es un gusto, un placer, y la verdad que quisiera escucharlo también a ustedes. Yo, gracias a ustedes, me expresar mi pensamiento y con estas palabras. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Pablo, si te parece, por favor, continuar con tu visión acerca del tema. Bueno, ¿me escuchan? ¿Vale? ¿Sí? Perfecto, Pablo. Estamos. Bueno, en primer lugar, agradecido a vos, Alejandro, a CEPEP por la oportunidad. La verdad que es un gusto y un placer poder compartir este panel junto a Francisco, junto a Fernando, y obviamente agradecerles a todos los participantes por haberse tomado su tiempito de venir a escucharnos. La verdad que agradecido por la iniciativa. Creo que en este tiempo que estamos viviendo, la humanidad, obviamente no solamente con el tema de la pandemia, ha significado una aceleración en todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarse y conectarse, y creo que el hecho de que hoy estemos aquí, compañeros, compañeras de distintos extractos, de distintas ocupaciones, lugares, instituciones conectados y hablando y debatiendo no solamente sobre lo que estamos viviendo, sino sobre todo de empezar a pensar una Argentina, una ciudad, una humanidad después de lo que suceda con el tema del coronavirus. Obviamente implica un gran desafío para todos, y por eso celebro no solamente esta reunión, sino sobre todo la temática que han elegido para poder hablar y poder disertar. En primer lugar, obviamente, contarles sucintamente quién soy. Algo ha dicho Alejandro. Soy intendente de la ciudad de La Banda, la segunda ciudad en importancia en Santiago del Estero, una ciudad de 150.000 habitantes que forma un conurbano junto con Santiago Capital, y que venimos gobernando la ciudad desde fines del 2014. Llevamos 5 años y medio, quizás un poquito más, llevando los destinos de la ciudad, y obviamente llevando adelante nuestro segundo mandato, y creo que para poder hablar acerca de la temática que nos ha convocado hoy día, el tema de pensar un país sobre la post-pandemia, creo que es importante decir
de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. En dónde venimos, en lo local, decir de que, bueno, nuestro trabajo, para contarles sucintamente cómo ha sido nuestra primera experiencia en gestión, tratar de implementar políticas públicas, sobre todo en el cuidado del medio ambiente. Hemos hecho una fuerte campaña de mejorar los servicios, con la campaña de la banda limpia, que ha significado un cambio importante en lo que tiene que ver con la limpieza y el cuidado del medio ambiente en la ciudad, y que obviamente es un trabajo a largo plazo que lo pensamos terminar de concretar en este tiempo. Hemos tratado de mostrar una fuerte impronta en materia educativa. Nosotros en la ciudad de La Banda tenemos índices altos de desigualdad, y siempre hemos pensado de que la educación es una herramienta transformadora para tratar de brindar igualdad a todos nuestros vecinos y vecinas, y por eso es que hemos aumentado nuestro sistema educativo, de pasar de un sistema educativo municipal clásico, donde nos dedicamos solamente a los jardines de infantes municipales. Hoy hemos podido construir escuelas primarias, secundarias, centros de primera infancia, jardines de primera infancia, con lo cual nuestro sistema educativo va desde los 45 días de que nace un niño hasta los 16, 17 años, 18 de un joven que termina la secundaria, y tratando de buscar esa igualdad con muchas políticas como el boleto estudiantil gratuito, que han sido totalmente transformadoras. Después tratar de, lo que hemos podido, realizar un fuerte plan de obra pública. Creo que no solamente mejorando lo que era la infraestructura en la ciudad, sino tocándonos por ahí urbanizar sectores vulnerables de nuestra ciudad que han sido muy importantes y que creo que han significado un cambio trascendental para la vida de muchos vecinos. Después, tratar de incursionar en políticas que quizás no eran clásicas para los municipios, como ha sido el tema de la seguridad. Hemos llevado un programa que ha sido totalmente novedoso para Santiago, gran parte del país, que ha sido con el municipio a cargo de la seguridad ciudadana a través del programa Alerta Banda, con un sistema de monitoreo de más de 700 cámaras que tenemos hoy en la ciudad, con un cuerpo de vigilancia urbana que trabaja las 24 horas, que ha permitido no solamente resolver muchos delitos, sino sobre todo prevenir el delito, y sobre todo también resaltar que este trabajo de brindar tecnología a nuestra ciudad a través del monitoreo, la conectividad, los botones antipánico, nos ha permitido sobre todo también realizar un muy buen trabajo ahora en lo que ha sido el control del aislamiento social obligatorio, tratar de tener monitoreada la ciudad, tratar de ver quién es la gente que ingresaba y salía a nuestra ciudad, y trabajar en coordinación con la policía y la justicia, nos ha permitido poder tener buenos resultados en este tiempo de pandemia. Decir de dónde veníamos a nivel país, creo que es redundar en lo que todos sabemos. Veníamos de 4 años nefastos de un gobierno neoliberal del macrismo, que obviamente ha dejado a la Argentina con niveles de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, de desinversión, de endeudamiento, que han sido nefastos y que obviamente nos ha tocado, obviamente le toca al gobierno de Alberto Fernández tener que lidiar con eso. Y en el medio, obviamente, cuando comenzamos con la esperanza de un gobierno que venía a encender la economía y poner la Argentina de pie, nos encontramos todos con esta pandemia que ha venido a golpear a nivel mundial, y por supuesto que en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades ha significado un golpe muy grande. Y esto también ha significado en todos los que tenemos la obligación de llevar a cabo la administración de la cosa pública, porque todos aquellos proyectos, ideas que teníamos pensado poder llevar adelante en nuestras gestiones, obviamente con el tema de la pandemia ha significado un barajar y dar de nuevo para todos a nivel mundial. Y creo que sin lugar a dudas el tema de la salud ocupa el primer lugar, y es lo que estamos trabajando mucho hoy día. A nosotros no solamente nos ha tocado tener que acelerar y realizar la construcción de centros de atención médica. Hace poco hemos inaugurado uno, que es el número 10 que tenemos en la ciudad. Estamos en proyección de construir 2 más. Obviamente lo que ha sido utilizar los recursos, a pesar de esta difícil situación que vivimos con caída de recursos y de recursos coparticipables, recursos propios, en tener que utilizar los recursos para luchar contra esta pandemia. Y esto significa recursos sanitarios, tratar de obviamente implementar lo que tiene que ver con los servicios en la ciudad, todo lo que tiene que ver con el trabajo de sanitización de calles, veredas, lugares. Obviamente aumentar recursos en lo humano, que es en la parte de cuidar, del control de lo que era el aislamiento social obligatorio, con nuestro sistema Alerta Banda, con la Secretaría de Ordenamiento Urbano. Bueno, eso ha sido un gran trabajo que hemos hecho y que nos ha permitido a Santiago ser una de las provincias que mejor resultado ha tenido con el tema de los contagios, obviamente siempre con la premisa de evitar que la enfermedad se propague
achatar la curva y obviamente salvar vidas, que eso era lo principal que nos había pedido nuestro presidente. Y creo que aquí lo hemos venido cumpliendo muy bien. Y gracias a Dios Santiago ha podido ir pasando desde la primera fase que nos encontramos en aislamiento social obligatorio a una fase del distanciamiento social obligatorio que nos encontramos hoy en día, obviamente con una gran responsabilidad y conciencia social. Ahora, obviamente que en este marco que vivimos, que sabemos que junto con este aislamiento, con este distanciamiento social que vivimos, obviamente nos toca el contexto de que vemos que nos encontramos en el peor momento de la pandemia, en donde vemos que la curva crece en ciudades cercanas, ni que hablar lo que está sucediendo en el sector de AMBA, y obviamente esto lleva a una gran preocupación. Pero también, por supuesto, nos invita no solamente a pensar y a mantenernos alerta con el tema de este trabajo de evitar contagios, sino sobre todo cómo nos imaginamos el mundo después de la pandemia, que es lo que nos ha convocado hoy en día. Y por eso creo que obviamente los estados van a tener un rol muy importante. Primero, porque tenemos que curar las heridas que va a dejar esa pandemia. Ya se está viendo, obviamente, que de la situación económica terrible que venía a nuestro país, obviamente tenemos que salir a ayudar a muchos argentinos y argentinas que se van a encontrar en una situación difícil. Obviamente esto va a significar aumentar lo que tiene que ver con las políticas sociales, aumentar lo que tiene que ver con la posibilidad de microcrédito. Nosotros tenemos una línea de microcréditos que vamos dando microemprendimientos antes de la pandemia, que veníamos con una política municipal y ahora lo hemos intensificado. Y también, por supuesto, obviamente va a significar también seguir aumentando lo que significa el tema de las tecnologías. Creo que si bien es cierto la pandemia va a dejar como cambios lo que tiene que ver con costumbres sociales en nuestra forma de relacionarnos, ha acelerado todo lo que tiene que ver la parte de tecnología y en este sentido, por supuesto que ya lo estamos utilizando. El tema del home office es un desafío que tenemos no solamente en la parte privada, sino sobre todo en la parte pública y estamos empezando a invertir y a trabajar en ello, que es fundamental. Creo que obviamente nuestras administraciones, nuestras empresas, nuestros lugares de trabajo no van a volver a hacer lo mismo y esta forma de tecnología como una herramienta para tratar del gran desafío de que no se pierdan las fuentes de trabajo. Otra cuestión fundamental es el tema del comercio electrónico. Nosotros, durante la pandemia y durante este tiempo, tuvimos una política muy novedosa en la ciudad que tuvo una gran repercusión, en donde desde el municipio, con el impedimento que tenían los comerciantes de vender, obviamente con el comercio presencial, hemos lanzado una plataforma digital, el cual le permitía a cada comerciante de la ciudad de La Banda tener su página web, y ahí a partir de la página web poder vender sus productos, comercializarlos. La página se llama yocomproencasa.com y ha tenido una gran adhesión y era un comercio obviamente totalmente tradicionalista como el comercio de la ciudad de La Banda, y sin embargo hoy vemos que el municipio le está brindando una herramienta de poder pensar el comercio no solamente en el futuro sino también en el presente, y estamos capacitando todos nuestros comerciantes porque creemos que obviamente mucha gente se va a empezar a volcar a lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Otra cuestión fundamental es la educación a distancia. Creo que lo estamos viviendo hoy en día. El tema del aislamiento social obligatorio nos ha obligado a que tengamos en nuestro sistema educativo municipal, jardines de infantes, primaria, secundaria, que los chicos estén estudiando a través de las plataformas web, a través de las distintas conectividades, a través de los distintos programas, inclusive utilizando el WhatsApp. Y creo que obviamente eso se tiene que potenciar porque obviamente vamos a tener poco de lo que tiene que ver con la educación presencial y un poco lo que tiene que ver con la educación virtual. Y obviamente para ese gran desafío que viene en la Argentina de la pospandemia, en este mundo de la pospandemia, obviamente significamos una gran infraestructura en tecnología, así como creo que fue a finales del siglo XIX que la conectividad pasaba para que la Argentina tenga una gran extensión de conectividad ferroviaria y que todos los pueblos de nuestro país estén conectados. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, que exista, que se corte la brecha de desigualdad en cuanto a la conectividad. Es fundamental que el gobierno invierta en eso. Sé que lo están haciendo, sé que hay un gran trabajo de lo que tiene que ver con ENACOM y todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicación hacia eso, y me parece que es fundamental que invertamos en eso y que obviamente haya políticas igualitarias para todos. Después creo que otra cuestión fundamental que va a dejar esta pospandemia en la que tenemos que trabajar es en el tema de la ecología. Es algo fundamental, y pensar en una economía
verde, es algo que tiene que haber una gran oportunidad para los distintos países en el mundo. El precio de la energía es brutal y cada vez se nos hace más difícil no solamente hablar a lo que usamos la energía tradicional, sino sobre todo también lo que significa la producción en la industria a través de la energía, y creo que ahí sí tiene que haber un gran pensamiento de todos los organismos internacionales de crédito y de todos los organismos gubernamentales a nivel internacional para pensar en la inversión de lo que significa una economía verde, invirtiendo en la energía renovable, que es fundamental. Y después creo que otra enseñanza ya a nivel político, creo que lo que deja la pandemia es que ha vencido la política sobre la no política. Creo que eso es algo muy importante. Creo que el hecho de que a nivel mundial a los gobernantes, a los presidentes, a aquellos que han tenido la política como herramienta, son los que han tenido los mejores resultados en cuanto a esta pandemia. Veamos lo que sucedía en los líderes a nivel mundial, que propagaban la no política, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, han sido resultados nefastos en lo que tiene que ver con el tema de los resultados en cuanto a los contagios y la cantidad de muertes que han tenido esos países. Por eso celebro de que la política esté teniendo esos buenos resultados, y creo que Alberto Fernández es la muestra mejor de eso que podemos hacer, un trabajo articulado que ha hecho con los distintos sectores políticos. La muestra de la fotografía estando junto al gobernador de Buenos Aires y al jefe de gobierno, y lo mismo hemos tratado de imitar nosotros en cada uno de nuestros lugares, trabajando en coordinación con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, cumpliendo y articulando y sabiendo que el diálogo es la herramienta transformadora para eso. Creo que es algo que nos ha dejado de enseñanzas muy importantes para todos. Y por último, obviamente, dejar un mensaje esperanzador, saber que obviamente Argentina es uno de los países, sobre todo nuestra región Latinoamérica, que es una de las que peores va a pasar el tema de la pospandemia, porque veníamos muy mal. Los índices de caída de PBI que teníamos en nuestros países, en esta región del mundo, obviamente son muy grandes, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo. Pero lo que tiene la Argentina, que es un país que tiene una fuerza impresionante y que obviamente sabemos que quizás esta sea la peor crisis que nos ha tocado vivir en esta era moderna, pero creo que tenemos experiencia de haber pasado dictaduras, gobiernos nefastos, hiperinflación, 2001, cuestiones que la verdad que ha significado un tocar fondo y salir para adelante. Por eso tengo la esperanza de que a través de la política como herramienta transformadora y el diálogo y el trabajo coordinado de todas las fuerzas políticas, sobre todo, obviamente nos va a permitir de que la Argentina se ponga de pie y pueda encender su economía como nos pide nuestro presidente. Muchísimas gracias, Pablo. Por una cuestión, la verdad que bueno, de limitaciones que nos brinda el Zoom, que son 40 minutos y está pronto a cortarse la sesión, van a saber entender esta desprolijidad, pero lo que yo les sugiero es, ahí se les compartió por el chat un nuevo ID y la contraseña respectiva, y también está en el link, para así poder volver a ingresar y tener el tiempo necesario para que Francisco haga su presentación. Si les parece bien, el ID de reunión es 710-5940-1973, la contraseña es CEP en mayúscula, C de casa, E de Emma, P de papá, P de papá. Hacemos una reconexión, disculpo.